por qué se está hablando hoy en día, la importancia de la comunicación. Hablemos cómo, cómo inician la comunicación en nuestros pueblos, cómo iniciamos. Ustedes saben que cuando nuestros abuelos nos contaban la comunicación, por ejemplo, el espacio de Guayusa era una forma de comunicarnos donde se planificaba, donde se organizaba todos los tipos de actividades, ¿no? Siempre los padres le preguntaban, ¿soñaste algo? Sí. ¿Qué soñaste? Si es bueno, te dice lo que deba pasar. Si es malo, también te dice, ¿no? Entonces, en los pueblos y nacionalidades ha habido forma de comunicarnos. Cuando vemos la tinaja de chicha en una casa bien elaborada, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensas que hay en esa casa? Bueno, queremos ser participativos. Quiero que sean todos que participen, ¿no? Opinemos. ¿Qué entienden de una tinaja cuando ven que está bien preparado, bien pintado todo? ¿Qué hay en esa casa? Conocimiento, ¿qué más hay? Trabajo de mujeres, ¿no? Entonces también, pero dice que en esa casa, normalmente en mi pueblo, como Quichua, digo, en Sarayacu, cuando vemos esa tinaja dice que el día domingo, porque siempre los domingos hay visitas entre familias, compadres, hermanos, amigos. Entonces dice que esa tinaja es para el domingo, o sea, te está avisando ya que va a haber chicha, va a haber fiesta. Entonces, esas cosas se entendía desde antes. Cuando una picaflor te va cerca, ¡pis! ¿Qué significa? Hay dos formas que te dice la picaflor, ¿no? Hay uno que es positivo y negativo. Entonces, cuando te dice así, "Ps", ya pues, va a venir alguna persona que no está de acuerdo con lo que estás haciendo, o te están hablando por atrás, lo Uno que lo que está se puede pensando, ver, ¿no? Entonces, pero al mismo uno tiempo lo que dice, quiere hacer, sabe decir, sí, 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 también a veces informa porque no se le, lo que usted o piensa cuando vas de es, cacería ya te pone, te dice, por ahí está un animal cerca, entonces tienes que ir preparado. Cuando escuchas cu- en la selva donde no hay nada, a veces donde tu no hay temblor nada, te dice, te y toca después, de porque va a llover pronto suena también. algo, ¡tum!, en un árbol grande. ¿Qué está diciendo ahí? Entonces hay que entender que en la selva también no es que la selva es selva, o sea, también nos está comunicando, ¿no? Hay forma de comunicación de los seres espirituales que están en la selva, de los animales. Entonces cuando suenan así, algo así, tal vez nos dicen, bueno, hasta aquí es el límite tuyo, por donde tienes que caminar, o estás en peligro, no sé, pero nos dicen, no lo entendemos, pero como siempre estamos cerca conversando con nuestros abuelos, entonces nos hace entender de que esos espacios también tienen vida, nos están comunicando eh, cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Cómo el ser humano tiene que comportarse con la naturaleza y con los seres espirituales que hacen parte la armonía de o sea, la vida de los pueblos y nacionalidades, ¿no? En las comunidades. Entonces, desde ahí tenemos que partir nuestra comunicación. No tenemos que olvidarnos cuando escuchan una corneta, cuando escuchan algo. eh, en sus tiempos yo escuchaba que conversaban de los chasquis, de los bugas. Los bugas eran los que llevaban todo el mensaje desde la ciudad de Quito, iban dejando en lugares, en las comunidades. No sé cómo se transportaba, pero llegaba la comunicación. Y era un trabajo inmenso. Y era un trabajo forzoso, a veces peligroso también, porque ustedes saben en esos tiempos qué sería de la Amazonía, ¿no? Habían lugares peligrosos donde la anaconda, las serpientes.
todo le pasaba, ¿no? Entonces imaginemos, o sea, eso que no es que la comunicación aparece porque hay un teléfono, digamos. La comunicación ya existía hace años con nuestros abuelos. Nuestros abuelos, los grandes yachacs, se comunicaban a través de su ayahuasca. Ya miraron el futuro ellos, tal como lo están haciendo acá, nos están avisando cuál va a ser el futuro, el cambio climático, todo eso lo vieron hace años ellos. Entonces, tenemos que valorar nuestros conocimientos, igual compartir, no es que tenemos que cerrarnos, a veces hay abuelos que se cierran, sí, sí ha de ser, ¿no? Por su sacrificio que hizo para conocer, es un camino como estudiar, ¿no? Sacar un título de licenciado, yo que soy ingeniero, pero ha sido un proceso para poder tener ese conocimiento, entonces tal vez se conservan, pero hay asimismo personas que no, hijo, tienes que aprender esto. Y, y cuando te da ese espacio, esa voluntad, en cambio nosotros creo que no queremos aprender, ahí vemos jóvenes que tomamos que importismo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que así se está desapareciendo en las nacionalidades. Y no tenemos que olvidarnos de dónde venimos también. O sea, yo soy quichua y voy a morir quichua. Pues. Seré quichua, hablaré quichua. eh, tengo demostrado mi cultura también, la pintura, la chicha, el tambor que tanto lo tenemos ahora. Entonces todo eso nos fortalece para hacer esta comunicación. Entonces, ¿cómo? Pero si no hacemos esto, ¿qué va a pasar? Los pueblos vamos a ir desapareciendo poco a poco. Eh, Partiendo a la lucha de Sarayaku para llegar a conocer estas herramientas, en, en el año 2003 entra una compañía petrolera. Ustedes saben que para hacer esos tipos de trabajo el Estado tiene que consultar a los pueblos y nacionalidades, ¿no? Y eso es lo que dice la Constitución. Entonces tenemos, no solo la petrolera, puede ser proyecto educativo, salud, tenemos que ser consultados, mira, esto queremos trabajar desde el Estado, con ustedes, con esta comunidad o con esta nacionalidad. Entonces vemos en qué tenemos que analizar, ¿no? No es que porque venga, porque es tema de salud, tema de educación, tenemos que venga, bienvenido, no, pues, tenemos que ser un poco crítico, decir, analicemos de qué se trata el proyecto. Entonces, de acuerdo a eso se va dando los vistos buenos, ¿no? Pero esto no pasó así. Fue de un momento al otro. Ustedes saben que todas las empresas para poder ingresar a una comunidad, primero lo que hacen es dividir a los pueblos. Dividen y lo van haciendo así, van ganando sus espacios para proyectar sus empresas, ¿no? Entonces eso pasó. Nosotros pedimos como pueblo de Sarayaco, se pidió de que seamos consultados, no seamos respetados nuestros derechos también, pero no se hizo de esa manera. Eh, en ese entonces, ¿qué hace la compañía? Como tenía tantos recursos, eh, hace que a los radios empiece a contratar sus pautas. ¿Quién conocía en esa? Yo no conocía que era comunicación comunitaria, que era. Más despuesito vienen las redes sociales también. No conocíamos eso. Era época de la radio y la televisión. ¿Qué nos decían? A Sarayaku, ese pueblo bárbaro, ese pueblo ladrón, ese pueblo es guerrillero porque coges una lanza. O sea, de todo. Así te hacen entender desde afuera, o lo hacen entender a otro espacio de quienes escuchan, ¿no? Eh, para contrarrestar eso, bueno, tuvimos que pasar varias amenazas,
de todo, de todo. Paralización de las escuelas, o sea, todo se tuvo que hacer para frenar a esta empresa. Entonces, poco a poco vamos entrando en la comunicación de qué es lo que queríamos que acá nos informen. Pero desde acá hasta eso nos seguían más hundiendo, más informando, mal informando de lo que no era verdad. Solo reclamamos el derecho, el respeto a nuestras culturas, el respeto a las decisiones de los pueblos. Entonces, íbamos preguntándonos qué vamos a hacer para que nos entiendan nuestra realidad. Entonces, se tocó puertas de quienes tienen que ver el tema de los derechos de los pueblos indígenas, la Fiscalía, ahorita que es la Judicatura, la Corte Constitucional, un montón de cosas, pero aquí en Ecuador nadie se tomó en cuenta, nadie. Hasta eso seguíamos, ¿no? Luchando. Viene la página web de Sarayaco. Por ahí alguien nos instruyó, un voluntario dijo, tienen que utilizar la página web. Empezamos a utilizar la página web, poner la información, fotografía, textos. Por ahí alguien nos ayudaba. Ustedes saben que el español no es nuestro idioma, ¿no? Entonces tenemos que hacer entender a nuestra manera, pues. No es que nos van a poner porque no lo estamos haciendo bien el español. Y lo hacíamos de esa manera. Después viene la época de las redes sociales. Bueno, ustedes saben, en 2004 más o menos empieza el boom de las redes sociales, Facebook, el Twitter, ahorita es el Instagram, todo eso. Todo tenemos que utilizar de una manera positiva, pero si no lo utilizamos de una manera positiva, también lo podemos afectar a nuestros pueblos y nacionalidades de lo que están trabajando, ¿no? De sus propuestas de vida que llevan. Tenemos que trabajar de una manera neutral, sin afectar a nadie. No es que tenemos que utilizar esos medios para dañar a alguien, para difamar, para lo que no es correcto. O sea, te permite hacer esos espacios de redes sociales. Aquí toca trabajar con mucho cuidado también y respetando a los demás pueblos que están cerca, ¿no? De quienes tenemos que unirnos, aliarnos. Todo eso. Y dentro de estos vienen las cámaras, vienen los teléfonos. Bueno, por ahí alguien nos donó, empezamos a manejar la cámara, empezamos a manejar teléfonos, empezamos a manejar otros programas de edición. Y así lo poco que hemos aprendido es porque nos han obligado, el mismo Estado nos ha obligado a aprender y seguir informando, ¿no? Ustedes sí, no es porque le pongo en alto a Sarayaku, pero por su lucha, apenas escribe Sarayaku, te muestra de todo un poco, de fiesta, de asambleas, de congreso, no solo en Ecuador, tal vez se han ido más allá. Entonces se ve todo. Hay otros pueblos también que por falta de todos estos espacios no se están visibilizando, pero todavía hay tiempo para esos espacios. Y lo otro que viene también es que tenemos que tener aliados de los medios que son parte de estos procesos de lucha. Y tenemos que ver qué medios son, porque el Estado dio radio a todas las nacionalidades, dio radio. Ustedes saben, escucharon, ¿no? En Arajuna está Radio Hatari, algunos están sobreviviendo, algunos han muerto. ¿Por qué pasó? ¿Por qué murieron? Porque el Estado dio tenía sus objetivos con las organizaciones que quería en ese tiempo. Sus proyectos petroleros, sus proyectos mineros,
con ese fan entrego las radios. Si no me pasan esto, vamos a quitar. Entonces, como no sabemos, a ver, aquí había un problema de las radios también. Había radios comunitarias que solo para su gobierno había fondo, solo hasta ahí. Pero si, claro, antes de eso teníamos que saber el tema de administración. Entonces, eso es lo que pasó con las radios. Llegó a su punto, se fue el gobierno. Después, ¿qué pasaron? Las quedaron ahí. Algunos se fueron desapareciendo poco a poco. Los que están viviendo hasta ahora están viviendo gracias a a la fortaleza de las organizaciones. Y ahorita está aquí la radio La Voz de la Confeña. Entonces, espero que, no puedo ver, eh, espero que este espacio sea un espacio de ustedes, de nosotros también, porque hay cosas que vamos a ir entendiendo, vamos a ir aprendiendo. No es una escuela, digamos, de alto conocimiento, pero sí básicos que se puedan defender, que se pueda hacer desde sus territorios.